Y les recordamos que empezamos en 5 minutitos. Muy buenas noches a todos los que se están conectando. Es importante decirles que el documental y las instrucciones de dónde podrán ver el documental se darán en un momentito. Muchas gracias. Les recordamos a todos que empezamos en 4 minutitos. 4 minutitos. Bienvenidos a todos. Estamos dando oportunidad a la gente que se conecte. Empezamos en 2 minutos. En 2 minutos. Les recordamos a todos que en el correo que recibieron de confirmación y de recordatorio viene una liga para ver el documental después de la ponencia de la doctora Shulamit Goldsmith. Bienvenidos a todos. Quiero darle la bienvenida a la presidenta del Comité Cultural, la doctora Vivi Biskin.
a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado a este gran seminario que hemos preparado para ustedes. Quiero dar bienvenida en torno a la proyección del documental de Joseph Lovett, Los hijos de la Inquisición. La que le agradece a nuestros presentadores, la doctora Shulamit Goldsmith, al licenciado Alejandro Rubinstein, a la doctora Portnoy y a Joseph Lovett por llevar a cabo este seminario. También agradece el generoso patrocinio de EU Consulting LLP, compañía que asesora y acompaña durante todo el proceso para adquirir la ciudadanía portuguesa. Quisiera leerles una pequeña reseña o sinopsis del documental que estaremos viendo. Children of the Inquisition nos lleva a un viaje para descubrir 500 años de historia oculta. La película se vieron obligadas a convertirse al catolicismo o a huir durante las inquisiciones española y portuguesa. Perdón, Vivi. Te oímos muy cortada. Pudiéramos... ¿Muy cortado? ¿Aquí me oyes mejor o quieres que me cambie de medio? Nos gustaría que te cambies de medio, por favor, para escucharte claramente. De acuerdo. Un momento entonces, por favor. Mientras tanto, les quiero recordar a todas las personas que nos están preguntando que el video el link para el video y la contraseña la vamos a compartir en un momento más. No se preocupen si no la encuentran. En un momento más vamos a compartir el link del video para que puedan ver el documental. El documental estará abierto durante la semana y les daremos instrucciones precisas sobre cómo hay que verlo y sobre la manera en la que vamos a llevar a cabo este programa. Ok. ¿Sugieres que empiece desde el principio, Alberto? Sí, por favor, para poder apreciarlo desde el principio. De acuerdo. Voy a cerrar aquí mi Zoom. Sí. Perdón por la dificultad técnica. Les pedimos una disculpa y así estamos dando oportunidad a todas las demás personas que se están conectando. Aprovechamos y les ofrecemos una disculpa. Si quieres ya poner tu celular, Vivi, ya te estamos viendo. Nada más abrir tu micrófono. Ok. Tengo un tema para terminarlo pero a ver. Ok. ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien. Sí. Muy Muchas bien. gracias a todos por la paciencia, Vivi. Adelante. Sí, los temas técnicos, ¿verdad? Desgraciadamente están a la orden del día. Bueno, entonces vuelvo a empezar. Muchas gracias por su paciencia. Quisiera darles la bienvenida a todos al seminario en torno a la proyección del documental de Joseph Lovett, Los hijos de la Inquisición. La que le agradece a nuestros presentadores, a la doctora Shulamit Goldsmith, al licenciado Alejandro Rubinstein, a la doctora Hanne Portnoy y a Joseph Lovett para llevar a cabo este seminario, así como también agradece el generoso patrocinio de EU Consulting LLP, compañía que asesora y acompaña durante todo el proceso para adquirir la ciudadanía portuguesa. Quisiera leerles una sinopsis del documental que estaremos viendo. Children of the Inquisition nos lleva a un viaje para descubrir 500 años de historia oculta. La película revela lo que le sucedió a las familias que se vieron obligadas a convertirse al catolicismo o a huir durante las inquisiciones española y portuguesa. A través de los ojos de sus descendientes contemporáneos, muchos de los cuales están descubriendo sus raíces judías a menudo problemáticas, nuestros personajes llegan a comprender cómo sus antepasados moldearon la historia y cómo su peligrosa historia forjó sus identidades. Filmado durante más de 6 años en 12 ciudades que abarcan 4 continentes,
Children of the Inquisition es más que una película. Es una oportunidad para comprender mejor nuestro complejo mundo e identidades. Por nuestra parte, nuestros presentadores enriquecerán el tema a través de sus ponencias. El tema debieron haberlo recibido por email y les voy a repetir aquí nada más para que estemos todos en la misma frecuencia cuál va a ser este programa. La dinámica será la siguiente. El día de hoy la doctora Shulamit Goldsmith presentará la Inquisición en España y en Hispanoamérica. Habrá una sesión de preguntas y respuestas y después pasaremos a proyectar la primera parte del documental hasta el minuto 58, la cual podrán ver en este mismo medio o podrán verla a su conveniencia durante las siguientes 24 horas usando el link de Vimeo que recibieron y que será recordado en el chat de este webinar. El documental está subtitulado al español. Es ponencia apellidos judíos, el Díaz Dávila y de la Caballería. Esta será impartida por el licenciado Alejandro Rubinstein. El miércoles, la doctora Hanne Portnoy presentará usos y costumbres de los criptojudíos. El jueves, que será el último día, contaremos con el director del documental, Los Hijos de la Inquisición, el cual será entrevistado por Alex Rubinstein. Terminando la entrevista, proyectaremos la segunda parte del documental en este medio, y el cual también estará disponible hasta el viernes a la 1 de la tarde. Si a lo largo de hoy, mañana o miércoles gustan mandar preguntas para el director, les pedimos que lo hagan al mail que aparece en el chat. Y ahora sí, damos comienzo a la presentación de Shulamit Goldsmith, quien es doctora en Ciencias Políticas y maestra en Historia. Es la creadora y coordinadora del programa de Cultura Judaica de la Universidad Iberoamericana y nos presentará la Inquisición en España y en Hispanoamérica. Adelante, Shulamit. Listo. Pues muy buenas noches. Muchas gracias, Vivi, por la presentación y por la invitación a participar en este seminario de tanto interés sobre un tema que, como vemos, sigue vigente 6 siglos después de que ocurrió. Esto nos puede mostrar el impacto que ha tenido en la historia universal y particularmente en la historia de nuestro pueblo, el pueblo judío. Como dijo Vivi y como dice el programa, yo voy a hablar de la Inquisición. Es una temática que conocemos, que hemos oído hablar de ella, conocemos mucho, conocemos poco, conocemos cierto o equivocado. Yo voy a tratar de abordar este tema a través de varios cuestionamientos que espero van a poner en claro el tema que nos ocupa esta noche y que vamos a encontrar muy vigente para la exhibición de este maravilloso documental que veremos. Vamos a empezar por el qué, el por qué, el para qué y el cómo, que son una serie de cuestionamientos para que quede clara esta temática. ¿Qué es la Inquisición? Si nos fijamos, proviene de un vocablo muy sencillo, muy cotidiano, como es inquirir. Inquirir es preguntar, es indagar, es investigar. Entonces, de cómo se convierte en una palabra tan macabra, tan nefasta como es Inquisición. Sí, pues porque para yo inquirir y yo sacar una información que inculpe a quien le estoy inquiriendo, voy a utilizar medios de fuerza, medios violentos, crueles, sanguinarios
y me van a permitir extraer una información que culpa al informante y que lo va a llevar pues, a diferentes castigos y a la muerte en ocasiones, como lo veremos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy yo ejerciendo esta inquisición a los posibles victimarios, víctimas, a las posibles víctimas, más bien a las seguras víctimas, ¿sí? Pues porque tengo que erradicar, tengo que extirpar la herejía dentro de un medio, dentro de un hábitat, un entorno que no permite la herejía y que esto nos lleva a ubicar la geografía y la cronología de este evento. Como digo, ¿es para qué? Para ejercer presión, para sacar información forzada, grave, cruel, de tal manera que la persona que me está informando sea inculpada a través de sus propias palabras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas, las motivaciones para que se lleve a cabo este procedimiento tan nefasto, tan cruel, tan oscuro, que va a acabar con grandes porciones de la población? En este caso no solo judías, sino los moros también, y cuando es en Hispanoamérica, con la población indígena, en fin, pero lo que a nosotros nos interesa hoy, esta noche, es la Inquisición, lo que se llamó el Santo Oficio o la Santa Inquisición en contra de los judíos de España. Voy a aprovechar para decir, ¿desde cuándo hay judíos en España? Los judíos en España hay teorías que los ubican desde Nabucodonosor, después de el primer templo, la destrucción del primer templo. Hay todavía quien se ha atrevido a ubicarlos con los fenicios en el reino del rey Salomón, pero esas son elucubraciones que no se han comprobado. Lo que sí se ha comprobado es que en el siglo III, se ha descubierto una lápida que data del siglo III, que es inequívocamente de una niña judía. Entonces podemos argumentar con evidencia arqueológica que los judíos viven en España. Hay población judía en Iberia desde el siglo III. ¿Sí? Y van a vivir durante la invasión de los visigodos, con los cambios de religión que hubo entonces, y luego los encontramos durante los 8 siglos que se da la invasión musulmana. Todos sabemos qué sucede durante estos 800 años de vida musulmana en la península ibérica. Es lo que nosotros siempre hemos conocido como la época de oro del judío en España. ¿Por qué? Porque vivieron un ambiente de aceptación, en ocasiones total, en ocasiones parcial, pero sí, obviamente, definitivamente de tolerancia y, como digo, en muchas ocasiones de verdadera aceptación e integración. Los judíos, durante los 800 años de la dominación musulmana en España, van a ocupar los más altos cargos en el ejército, altos cargos militares en el califato de Córdoba, en el de Toledo, en el de Sevilla, en el de Granada, en los mejores medios científicos, literarios, en la medicina, en el comercio, en el arte en general. La presencia judía era muy destacada y aceptada, ¿sí? Esto va a permitir, va a auspiciar, es mejor dicho, una hostilidad hacia la población judía en los reinos cristianos, en los reinos católicos que se mantienen en la península, porque es obvio que sucedió
que los reinos católicos, a pesar de que estuvieron invadidos durante 800 años por los árabes, no cejaron, no cedieron en su intento de recuperar su península para su propia religión. Y conforme van a ir a través de los siglos avanzando los reinos cristianos y conquistando nuevamente sus propios territorios, reconquistándolos para el catolicismo, para cristianismo y luego catolicismo, se va estrechando el mundo judío, el desempeño de los judíos en la península. Sabemos, ahora ya nos ubicamos en la península ibérica, pero en el siglo XV, que es el que nosotros nos interesa destacar hoy, porque es el que nos va a llevar a la Inquisición, la Santa Inquisición, el Santo Oficio. Aprovecho también aquí para dar otra información. La Inquisición no nace en España y no nace en el siglo XV. Hay Inquisición desde el siglo X y después el XIV, el XIII y el XIV en Francia para combatir otro tipo de herejías. Los albigenses, los caraítas, otros grupos que son considerados heréticos y a los cuales se les va a ejercer la Inquisición, ¿sí? Aquí también quiero mencionar que durante este avance de los reinos católicos en el territorio español va a haber en un par de ocasiones, en el siglo XI, en el siglo XIII, unas terribles masacres en contra del pueblo judío que parece que ya le están tocando las campanadas para decirle a la población judía: se te está acabando esta posición privilegiada que has tenido y pon tus antenas alertas. Pero pues no se pusieron las antenas alertas y encontramos que ya para mediados y el último cuarto del siglo XV hay un fuerte avance de los reinos católicos. Una alianza matrimonial, como las muchas que se llevaban a cabo en esos siglos y por estos reinados tan poderosos, una alianza matrimonial, repito, entre Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y Fernando de Aragón, se van a unir y van a avanzar hasta lograr echar de la península al último representante del Islam. El califato de Córdoba, que fue el último bastión de los árabes, cae ante la espada de Fernando y la cruz de Isabel. Entonces aquí tenemos a esta pareja altamente fervorosa, altamente religiosa, poderosa militarmente, que logran limpiar del Islam a su península. No menospreciar este gran logro, ¿sí? Porque después de 8 siglos de tener un invasor, correrlos, limpiar la península de todos estos infieles, es un enorme logro que va a tener, y esto es lo que nos interesa a nosotros, un enorme impacto sobre la psique de los reyes católicos, de su corte y del pueblo también, ¿sí? Aquí hay otra cosa interesante. Cuando digo la psique del pueblo, a través de este avance de los reinos católicos que les acabo de mencionar, que va a tener unas especies de, no se llamaban entonces pogroms, pero son lo que después se llama pogrom, masacres, destrucción de la población judía, de sus bienes, etc. Aquí el pueblo va a tener mucho que decir, porque desde que llegaron los árabes a los que los judíos les abrieron los brazos, y que fue causa de un enorme resentimiento por parte de los reinos católicos hacia los judíos. La idea constante y permanente
del deicidio, que en los países católicos y en otros protestantes también existía y sigue existiendo, va a ir cerrando el círculo en torno a la población judía, que como les dije, va a sufrir estas masacres en el siglo X y en el siglo XIII y XIV. Más aún, en aquel entonces estaba muy presente en otras partes de Europa el libelo del crimen ritual. Saben, el que se necesita sangre de niños católicos para elaborar la matzá judía, etc. Todo esto va a hacer que el mundo alrededor de los pobladores judíos se vuelva más y más hostil y que busquen desde entonces la conversión. Y aquí vamos a encontrar el elemento, el pasto para el fuego que va a alimentar la Inquisición. Porque, vamos a hablar de esto más detenidamente, no son tanto los judíos practicantes los que van a ser los perseguidos por la Inquisición, son los judaizantes. No es, a mi manera de ver, no es la palabra correcta, pero ya se aceptó universalmente la palabra judaizante o converso o criptojudío o la muy peyorativa palabra de marrano, que afortunadamente se ha cambiado y se ha erradicado. ¿Sí? Pero que nos hace ver la desconfianza que este grupo de criptojudíos, de conversos, va a tener tanto frente al mundo cristiano, al mundo católico, como entre los propios judíos que se mantienen como judíos. Hay un relator, varios, pero tengo la cita de uno que dice: malos judíos antes y peores cristianos el día de hoy. O sea, no gozan de confianza, no gozan de aceptación, ni entre unos ni entre otros. Y van a ser objeto de una enorme sospecha y traiciones constantes. Pero regreso a los reyes católicos. Como les decía yo, en la psique de los reyes católicos y del pueblo español está la idea de que son poseedores de la verdadera religión. La cruz con la que me cobijo, dice Isabel, y que acompaña a la espada vencedora de Fernando, es obviamente la verdad, la verdadera religión. Más aún, fíjense, me ha ayudado desde que estamos juntos y con la cruz en nuestro pecho y nuestra espalda y nuestra cabeza, hemos descubierto nuevas rutas comerciales que pensaban que era la India, sabemos que no fue a la India, pero que nos trae el otro regalo que ellos toman como por ser poseedores de la verdadera religión. Encima de todo, estoy recibiendo un regalo del nuevo mundo. Un nuevo mundo que me va a aportar no solo riquezas, enormes riquezas como las que aportó América a España en metales, en cultivos, etcétera, etcétera, también en hombres, en seres humanos. Cientos de miles de indígenas que van a ser posibles sujetos de la evangelización. O sea, vamos a lograr más gente que sea católica para servir a la cruz. Aquí hay un detalle muy interesante porque se tiene primero que determinar si los indígenas tienen alma. Se va a hacer una controversia teológica para decidir si estos miles y miles de seres que físicamente son un poco distintos, pero que básicamente son un ser humano, vamos a ver qué dice la Iglesia, a ver si tienen alma. Bueno, pues para bien o para mal, no sé, se determinó que sí tienen alma
y que sí son sujetos de la evangelización, de tal manera que grandes cantidades de seres humanos nuevos se adhieran a la religión, forzada también, pero poco a poco se van a ir integrando a la religión católica. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Que Dios está conmigo, no estoy justificando, lejos de que yo vaya a justificar, nomás estoy tratando de explicar cuál es la mentalidad que permea a esta corona española en ese momento. Por lo tanto, hay que limpiarla, hay que erradicar todo lo que no sea el catolicismo puro, como lo lleva la reina Isabel y su séquito y sus seguidores y el pueblo, ¿sí? Esto obviamente va a repercutir con mayor dirección hacia la población judía. No únicamente lo van a hacer contra los árabes, los llamados moros, ¿sí? Que también la expulsión se va a dar contra ellos. Posteriormente ya lo hablaré brevemente sobre los indígenas en América, pero obvio que el objetivo central, principal, es la población judía, que además era numerosa y era, como les dije, importante. Y dentro de esta población judía, con mayor saña y con mayor certeza, tengo que dirigirme a los conversos, porque ellos son los que van a seguir contaminando, diciendo que son nuevos cristianos, ¿sí? Porque ya gozan de la posición de un cristiano. Yo puedo seguir esparciendo la religión judía y contaminando, ahí sí, judaizando a la población. Entonces, esto va a hacer que se va a establecer en diferentes momentos y con diferentes modalidades el Santo Oficio, la Santa Inquisición, que se va a llevar a cabo en España y que va a llevar a los reyes católicos, además, a emitir el edicto de expulsión. Un edicto de expulsión que, quiero decirles, sabemos que fue 1492, para mayor exactitud 31 de marzo de 1492, pero 15 años antes ya la reina Isabel había hablado de una solución, y fíjense la terminología, una solución al problema de los judíos. ¿No suena? ¿No suena a lo que va a suceder en el siglo XX, la solución final del problema judío? Pues la reina Isabel, 15 años antes de emitir su edicto de expulsión, ya está hablando de la solución al problema de los judíos. Ahora, esto es muy contradictorio, porque los reyes eran los dueños, los poseedores de sus grupos minoritarios. Por lo tanto, eran los protectores y dueños, como paternalmente, de la población judía. Pero repito, de los judíos, no de los conversos y no de los judaizantes, no de los criptojudíos. Como sabemos que fueron los protectores, entre comillas, ¿verdad? Se adjudicaron la protección de la población indígena en América. De ahí las comunidades indígenas, de ahí las encomiendas. Ahí te lo encomiendo, me lo cuidas porque es mi propiedad. Sí, pero entonces esto no va a obstar para que en 1492 se emita la orden del destierro. El destierro, o sea, o te conviertes o si me mientes te vas a la Inquisición y con sus castigos de los que hablaré en un momento, o te expulso y te vas, que es la diáspora. Quería yo aquí también comentar que esta diáspora, esta solución más bien,
va a tener todas las puertas cerradas, porque como les digo, o te conviertes, y si te conviertes, eres blanco de mis sospechas que a la larga te van a mantener encerrado, te van a mantener estigmatizado y tarde o temprano llegarás a los autos de fe en los que recibirás castigos, tortura y muy probablemente la muerte. Por otro lado, parece ser que entonces lo único que va a quedar, la única opción viable para la población judía va a ser la diáspora, salir de España. Esto va a ser muy grave, muy, muy grave, porque después de tantos siglos, el judío ibérico había desarrollado un enorme apego, como es entendible, a su tierra, a su España, ¿sí? A la cultura española, a la tierra, al lenguaje, ¿sí? Y esto se va a ver cortado súbitamente porque además la reina se da el lujo de decir en su edicto que los judíos tienen 4 meses para evacuar, para salir de España. Aquí vemos claramente que las motivaciones religiosas no son las únicas, ¿verdad? Hay la política, ya no voy a permitir que herejes estén en los puestos altos de la política como habían estado, o de la ciencia como el médico de la propia reina Isabel, ni en lo militar. Pero muy importante también, voy a hacerle caso al pueblo, que hay una presión popular en contra de los judíos. Y más importante, que todos ustedes lo pueden comprender, es la motivación económica. En el momento en que yo voy a expulsar a esta comunidad judía que tiene tantos siglos viviendo y fructificando, y empresarial, culta, trabajadora, que ha acumulado grandes capitales, y encima, les digo, en 4 meses tienen que salir de la península, pues obviamente que enormes caudales, enormes riquezas se van a quedar, porque aquí se dice, esto no, yo no lo he encontrado comprobado en mis investigaciones, pero que las arcas de los reyes católicos estaban vacías. No es sorprendente, porque acuérdense la época de grandes guerras entre los mismos reinos de Inglaterra, Francia, Flandes con España, tienen a las arcas del reino católico, Isabel y Fernando, vacías, y así va a continuar para adelante, a pesar de los enormes aportes que, como les dije, va a llevar América. Aquí voy a aprovechar una anécdota de decir que los reyes católicos quieren, dentro de su poderío, hacer las mismas alianzas que habían hecho Isabel y Fernando con los grandes reinos del momento, como era Inglaterra, que todavía no era anglicana, era católica, con Flandes, y casan a las hijas con los herederos de estos tronos, y les va, pero malísimo, ¿sí? Son totalmente frustrados, fracasados matrimonios que solo van a llevar más y más a España en descenso. ¿Por qué? Además, como les digo, a pesar de que se van a agenciar las grandes fortunas que deja la comunidad judía y que dejan los árabes, y que la población árabe se había dedicado a trabajar la tierra, aquí también quiero hacer una anotación. Los árabes, más que en las ciencias o las artes, como estaba la población judía, se habían dedicado al cultivo, a la agricultura, a trabajar la tierra. Por eso
fue menos fácil para ellos, más difícil para ellos abandonar la península. Confieso que yo no conozco mucho sobre la diáspora musulmana de España hacia afuera. No la conozco más que a grandes rasgos, pero sí sabemos todos que el hombre que trabaja la tierra, la población que trabaja la tierra, se enamora de la tierra, establece un vínculo, un idilio con la tierra que es difícil, si no imposible de romper, por lo cual no se habla mucho de la diáspora de los moros, como sí se habla de la diáspora de los judíos. Craso error para España, porque en aras de limpiar su península, lo que lograron fue lanzarla en un proceso de decaimiento, de descenso en todos los sentidos. Como les digo, sus alianzas matrimoniales fueron totalmente fracasadas. Para cuando su nieto de los reyes católicos, Felipe II, toma el poder, el mundo religioso se ha estrechado más, la rigidez, la excesiva religiosidad en las cortes y en la población va a hacer que el mundo español, que había sido multicultural, colorido, alegre, no hay más que recordar que tienen un multiculturalismo ancestral desde los celtas, los visigodos, los árabes, los judíos, los gitanos. Todo eso hay que reducirlo, hay que constreñirlo en aras de una religiosidad completamente pura. Perdón. No hay más que ver, seguramente muchos hemos visto el Escorial, y el Escorial es una evidencia total de la pesadez de que va a adueñarse de esa España que había sido la reina de los mares, que había sido la cabeza de Europa y que va a dejar de ser la reina de los mares cuando la Armada española cae frente a los barquitos ingleses, sí, porque así se dio, es un tema muy, muy simpático, muy interesante. Y no hay más que recordar ese famoso dicho de que Europa empieza en los Pirineos. O sea, España ya después de 3 generaciones, 4 en realidad, va a dejar casi de ser la Europa que va a entrar en procesos de iluminismo, de ilustración, de modernidad, y se va a quedar encerrada en su mundo rígido, católico, cerrado, y que permaneció hasta bastante entrado, siento decirlo, bastante entrado el siglo XX. Ahora, ¿qué hay de los judíos? Los judíos tienen que salir de España, tienen que salir de volada, como dicen, de España, porque en 4 meses se vence el plazo que dio la reina Isabel, la católica, para que su población judía salga de la península ibérica. Se va a prohibir que conversos, criptojudíos, judaizantes, se embarquen hacia la América, porque entonces el germen, el virus, se va a seguir reproduciendo, la judaización se va a seguir reproduciendo. De cualquier manera, esa era el edicto, esa era la ley. Sabemos que no se cumplió, como siempre hay maneras de brincarse la ley, como se hizo. Se habla de que hubo judíos en los barcos de los conquistadores, primero de los descubridores de Colón. Hay evidencias fuertes de que vinieron con los conquistadores, con Hernán Cortés, criptojudíos, amigos de Cortés, pero que pronto van a caer bajo el yugo de la Inquisición.
como les digo, las puertas se han cerrado. La puerta que abro tiene 2 salidas y las 2 salidas son peligrosas y las 2 salidas están casi cerradas. Tengo que salir, tengo que hacer un éxodo hacia donde se pueda, con mi familia, con mi religión o con mi religión soterrada, que es lo que vamos a ver hoy en el maravilloso documental. Y como les digo, algunos sí logran salir hacia América, pero primero vamos a ver cómo va a ser el mundo al que pueden dirigirse estos dispersos, ¿sí? Estos que se van de los diaspóricos, los judíos diaspóricos de España. Se van a ir en un principio a Portugal, se entiende, la misma península, más o menos una cultura semejante, y en el primer momento encuentran acogida en Portugal, pero una década después igual se les cierran las puertas. Entonces hay países, algunos cristianos, protestantes, como fueron Holanda, como fue Flandes, Bélgica, que los reciben. Algunos se van a Inglaterra, lo cual es significativo, tristemente significativo, porque no tenía mucho que 2 siglos atrás habían sido expulsados de Inglaterra, pero en ese momento son aceptados, donde se van a dar asentamientos interesantes, importantes, que van a ser que van a dar lugar a una población criptojudía sefaradita. Va a ser el norte de África, los países como Marruecos, Argelia, Túnez en menor cantidad, y el que les va a abrir los brazos, lo va a recibir con brazos bastante abiertos, va a ser el Imperio Otomano, Turquía, de donde también va a haber una población sefaradita, como se van a empezar a llamar, muy importante. Ya más adelante, mucho más adelante, para siglo XIX, para siglo XX, se va a abrir otras partes de Hispanoamérica, otras partes de Europa, Israel, pero en este primer momento, en la salida del siglo XV, estos van a ser los enclaves, los países que los van a recibir y donde van a poder mantenerse. Ahora, algunos, como les dije, sí van a llegar a América, a Hispanoamérica, pero las garras de la Inquisición los van a perseguir hasta América. Se van a abrir sucursales, digamos, franquicias, no es cierto, estoy bromeando, se van a abrir sedes de la Santa Inquisición en Perú, en la Nueva España, México, en Cartagena de Indias, y allí es aquellos que lograron escapar de la Inquisición en España van a ser atrapados en América. Fíjense, los españoles, Cortés llega y conquista Tenochtitlan en 1521. Para 1528 ya hay varios autos de fe en la Ciudad de México, ¿sí? Hay como más de 100 autos de fe en México, en la Ciudad de México. ¿Y cómo se llevan a cabo estos autos de fe? Los autos de fe son, obviamente, para los judíos, también algunos indígenas son cooptados por la Inquisición, son quemados en la hoguera. Lo que es curioso es porque se dice que porque eran herejes, y su herejía consistía en los sacrificios humanos en aras de su diabólica fe. Nos podríamos poner a pensar si el quemar a judíos y a moros y a indígenas en la hoguera no es también un sacrificio
de seres humanos en aras de la fe. O sea que lo que están castigando es lo mismo que están practicando, ¿sí? Pero eso no se consideró entonces de esa manera. Entonces, para 1530 y tantos, ya la Inquisición está muy asentada en América. Hay diferentes momentos, diferentes organizaciones del Santo Oficio, que esto no lo voy a comentar hoy, vamos a ver el documental y mis colegas darán mucha mayor y muy interesante información, pero sí quiero decir que allí para mí fue una gran decepción saber que el fray Juan de Zumárraga, un personaje que es quien funda la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, de México, también va a ser un intermediario de la Inquisición. O sea que la garra de la Inquisición capturó a todo tipo de personas en autoridad para llevar a cabo estos crímenes. ¿Cómo se hacían estos autos de fe? Se establecía en la plaza pública un consejo que invitaba a que se inculpara quien había caído en herejía. Quien decía, yo soy un judaizante, yo soy un criptojudío, me declaré católico, pero sigo con ciertas prácticas judías y me vengo a inculpar. Eso pues realmente era un poco ingenuo, porque no mucha gente lo iba a hacer, pero ahí estaba, como les dije hace un ratito, todo un sistema de espionaje, de sospechismo, en el que se involucra el vecino, el amigo, el propio familiar, el socio que me tiene envidia, quien sea, que va a acusarme que soy un judaizante, un criptojudío, que miento, que digo que soy cristiano, que soy católico, pero en la realidad soy un judío. Muchos sí eran, muchos en realidad habían ya abandonado la religión judía, pero ante estas pues se ven nuevamente cooptados por la garra de la Inquisición. Para inculparlos, ellos propios, ellos mismos, en esta confusión de que soy acusado, de que yo mismo me incrimino, de que mi vecino dice que yo hice y yo deshice, hay una enorme cantidad de gente que va a ir a dar a la hoguera. No todos iban a dar a la hoguera, había diferentes tipos de castigo dependiendo el delito, ¿sí? Dependiendo el grado del delito. Había las humillaciones en la plaza pública, había quien se castigaba con peregrinaciones, pero estos eran delitos menores. Los delitos mayores se van a ver castigados con graves casos de tortura, que son cosas terroríficas como el garrote, la garrufa, la cuerda, el ahogarlos con agua, en fin, una serie de barbaridades, ¿sí?, que se ejercían sobre la población, con lo cual podemos imaginar el grado de terror en el que vivía la gente y por la cual se va a ver en la necesidad de huir y de salir. ¿Qué va a seguir a todo esto? La gente que sale, algunos lograron, y ya lo veremos, lo que nos va a platicar la doctora Werner, lo que nos va a platicar el licenciado Rubinstein, el propio documental, ¿qué fue de la vida de todos estos hombres y mujeres y niños que salieron y que encontraron refugio? Algunos no, algunos sí fueron a dar, muchos fueron a dar a la hoguera, tanto en España como en México y en otros lugares de Hispanoamérica. Como les digo, aquí en México, los estados de Zacatecas, lo que hoy son los estados de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Colima, fueron
lugares donde la Inquisición va a tener una fuerte influencia, lo que se llamó el Reino de la Nueva Galicia, así como nosotros éramos directamente la Nueva España. La Nueva España era responsable en procesos inquisitoriales de la Nueva Galicia, que son estos estados, que casualmente siguen siendo muy religiosos. Algo les quería yo comentar, que entre estas, muy importante para quien quiere investigar, porque nos estamos dando cuenta con este seminario y con el interés que despertó este seminario, que el tema de la Inquisición sigue estando muy vigente, muy central, muy en búsqueda de verdaderas investigaciones. En el Archivo General de la Nación, aquí, dado que los frailes y los inquisidores llevaban paso a paso, dato por dato, todos los procesos, hay más de 1500 tomos con folios acerca de los procesos inquisitoriales de la Nueva España. Estos los catalogó la doctora Bacal y ahí fácil de poderlos ubicar y estudiar. Pero un gran silencio siguió entre los descendientes de estos diásporas, de esta gran diáspora que se dio. No solo en la Nueva España, no solo en América, en todas partes, a pesar de que hubo diferentes grados de integración a los lugares donde los recibieron, entre los criptojudíos quedó un enorme silencio, una idea de un estigma, una idea de una daga clavada en el corazón de un pueblo que se había entregado totalmente a España y que lo más que pudieron hacer fue llevarse consigo restos de su cultura, una enorme añoranza que se refleja en el lenguaje, en el judeo español, en sus comidas, en sus canciones, y que hoy está retoñando, digamos. Hoy, como decía Vivi, creo la doctora Biskin, y como lo vamos a ver en el documental, se ha despertado en la ansiedad, el deseo, el anhelo de encontrar mis raíces judías que se habían perdido. Yo quiero terminar con esto para dar lugar a algunas preguntas, si las hay, y que trataré de contestar lo que sepa yo contestarles, y después proceder a ver este documental tan interesante que hace Joseph Lovett. Muchas gracias. Muchas gracias, Shulamit. Tenemos algunas preguntas. Quiero aprovechar para invitar a todas las personas que tengan preguntas a ponerlas en la sección de preguntas y respuestas o bien Q&A, dependiendo en qué idioma tengan su programa de Zoom. Aline Rosenfeld nos pregunta, ¿llegaron a Monterrey los judaizantes? Es decir, los judíos conversos. Y sí, también pregunta, perdón, Shulamit, y también pregunta si hubieron autos de fe en Monterrey. Mira, afortunadamente tenemos aquí a la doctora Werner, que ella es de Monterrey, y no solo es de Monterrey, sino es especialista en la familia Carvajal y los judíos que llegaron buscando refugio a Monterrey. Entonces, esa pregunta se la paso directamente a la doctora Werner, porque estoy segura que ella la va a contestar mucho mejor que yo, pero mi contestación inicial es sí, definitivamente sí. Sí llegaron a Monterrey. Sí, tenemos varias. Nos dicen si puedes repetir a dónde se van en el siglo XV, XVI, XVII hasta XVIII los españoles después del edicto. Sí, los judíos españoles, como les dije en un primer momento,
van a emigrar, no me gusta la palabra emigrar, porque no fue una migración, sino fue una huida, ¿sí? Una búsqueda de un refugio. Su primer paso de muchos es Portugal. Como dije, Portugal repetía mucho de las condiciones que ofrecía España, no era cambiar totalmente del mundo español al mundo portugués, hasta el idioma es una lengua romance semejante, entonces fue en un primer momento un lugar muy buscado, pero como se permeó de la idea de la herejía de parte de los reyes católicos, va a contaminar también a Portugal, y una década después de la diáspora, de la expulsión de España, se da la expulsión de Portugal. Entonces, ese lugar también queda cerrado. En ese momento, en el siglo XV y principios del XVI, se van a ir mucho, como dije, a Holanda. Sobre todo los judíos portugueses van a encontrar refugio en Holanda. Hasta el día de hoy, los judíos holandeses tienen mucha estirpe portuguesa. Eso lo podemos también ver en las islas aquí en el Caribe, que son de origen holandés, y que muchos judíos están allí y viven en Holanda. En Bélgica, lo que era el reino de Flandes, que ya para entonces se había separado gravemente, violentamente, del reino español. Como dije, Inglaterra también ofrece en ese momento asilo a estos judíos. Sabemos que la receptividad de algunos reinos, de algunos países hacia la población judía, tiene un interés comercial, económico. Lo hubo en el siglo X en Polonia. El rey Casimiro abre sus puertas feliz de que vengan los judíos porque ellos van a levantar la economía. Y es la única razón por la cual se puede explicar que Inglaterra, la abierta y liberal Inglaterra, que 2 siglos antes había sacado a sus judíos, ahora los recibe. También decía yo que algo en el sur de Francia, pero muy importante en el norte de África, estos países que siguen siendo sede de poblaciones sefarditas, como es Marruecos, como es Argelia, como es Túnez, y repito, la que va a recibir con muy buena talante a la población judía es el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que va a abrir sus puertas y los va a aceptar. Es muy curioso que el Islam y el judaísmo han tenido momentos de una gran hermandad que ha traído consigo muchos beneficios a todos, y desgraciadamente las políticas y otras cosas, ahora estamos totalmente divididos de los musulmanes. No sé si me contesté. Ahora, termino diciendo que ya para el siglo XIX se incrementa la migración. Aquí sí ya podemos hablar de una migración a América, ¿sí? Porque ya es otro momento histórico, ya es otra relación de los mismos emigrantes. Aquí sí podemos hablar de emigrantes, repito, y vienen a América y se van también a otros países de Europa Central, y empieza la migración a lo que se llamaba Palestina, hoy Israel. Entonces, se esparce en el tiempo y en la geografía. Gracias, Shulamit.
Tenemos una cantidad de preguntas increíble. ¿Quedaron algunos judíos, es decir, no criptojudíos, sino judíos después de la expulsión? Y si los hubo, ¿cuál fue su evolución en los siglos siguientes? Mira, pienso que no. Aquí también mis colegas tienen el licenciado Rubinstein, que nos va a hablar de los apellidos. Yo creo que él tiene elementos para contestar más específicamente esta pregunta. Yo no lo veo factible porque, como les digo, las opciones se cierran. Para la población judía en España, las opciones se cierran. Las opciones que existían, el judío no va a tener espacio para desarrollarse como judío. Hay, como les dije, hay 100,000 personas que emigran, que huyen. Ese es un dato que sí se conoce. 100,000 personas que huyen, que salen con la diáspora de 1492. Pero siempre nos hemos preguntado los investigadores, ¿cuántos se quedaron? Y de esos cuantos que se quedaron, ¿cuántos se diluyeron en la sociedad general? Y cuántos, seguramente, yo diría que 0, se mantuvieron como judíos en la sociedad española. No hay reporte, yo no conozco reporte de vida judía en los siglos subsiguientes a la expulsión. ¿Sí? Como les digo, por otro lado, los criptojudíos, ante la situación que vivieron, tarde o temprano también desaparecieron. Fue más fácil, por eso muchos de ellos, América, porque en América, a pesar de estos procesos inquisitoriales en diversos lugares de la corona española en América, fue mucho más fácil esconderse. Esconderse es un decir, ¿no? De tapar su judaísmo. Aquí está lo que nos va a decir la doctora Werner, una de esas ideas de irse lejos de la capital, porque en la capital pues todo es más evidente y más obvio. Se fueron allá al norte, a Monterrey, a Torreón, a esas zonas, pero también allí los alcanzó la Inquisición. A Carvajal, el padre y el hijo, fueron cooptados por la Inquisición. Shulamit, ahí quiero aprovechar para preguntarte una pregunta que se está repitiendo mucho. Dicen, además de Monterrey, como lo estás mencionando ahorita, ¿los criptojudíos llegaron a otras ciudades del país? Sí. Hubo, bueno, para empezar, como les digo, Torreón. Hubo judíos, fíjense, curioso, en Pachuca, no los de Venta Prieta, no son los de Venta Prieta, aunque la comunidad de Venta Prieta también fueron criptojudíos que se mantuvieron aquí en el mundo mexicano y que todavía hay remanentes. Pero hubo en Pachuca otros grupos. Tengo entendido que Veracruz, si ustedes vieron la película que siguió a una investigación interesantísima que se llamó Ocho Candelas, proviene de familias judías que veían que se prendían las candelas y que fueron investigando y encuentran que allí hubo población judía. Entonces sí hubo en diferentes, sería cosa de ver para quien le interesa esta investigación. Como les digo, el Archivo General de la Nación tiene unos documentos valiosísimos y numerosísimos. Pero claro, todo lo que vamos a ver en los legajos del Archivo General de la Nación son escritos por el clero. Entonces, pues nos tenemos que atener al clero. Obvio que no hay mucho escrito por los judíos porque hubiera significado delatarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, pero sí, seguramente que hubo, como te digo, seguramente en Veracruz, en algunos estados, donde hoy es lo que en territorios que se perdieron
con Estados Unidos, había enclaves de judíos que también se perdieron. O que a lo mejor ahora están resultando evidentes, como vamos a quizá poder ver en el documental. Para quien tiene estas preguntas, este documental y en especial la plática con la doctora Vermeer va a ser muy, muy interesante y muy iluminadora. ¿Llegaron, Shulamit, a los Altos de Jalisco? No creo. Mira, se habla mucho de los Altos de Jalisco. No creo, porque los Altos de Jalisco es una población que se ha querido confundir, aunque para quien haya hecho una investigación más profunda, quizá lo pueda responder, porque los Altos de Jalisco ha sido ancestralmente una población altamente, profundamente católica, ¿sí? Son gente, la gente se confunde porque la gente de los Altos de Jalisco son muy blancos, muchos de ojos claros, que además ese no es el tipo judío que vino de España. No hay manera por qué identificar a unos con otros. Y como les digo, no hay que olvidar que la guerra cristera, estos cristianos recalcitrantes, son de los Altos de Jalisco. Es allí donde inician los cristeros. No creo que sea, pero se ha dado a la confusión, les digo, porque pues son muy blancos los de los Altos de Jalisco, son de ojos claros, muchos de ellos, pero eso no los hace judíos y mucho menos judíos sefarditas. Shulamit, quisiera sintetizar dos preguntas en una. Nos preguntan, ¿por qué se les llama criptojudíos y cuál es la diferencia entre criptojudíos y judaizantes, si es que existe? Sí, mire, como dije hace un momento, creo que con muy pequeñas variaciones es la misma palabra. Cripto es una palabra griega que quiere decir es falso, ¿sí? Criptojudío eran los falsos judíos o los antiguos judíos que dejan de ser, ¿sí? Judaizantes, como les dije en un momento, yo siento que la palabra es incorrecta porque judaizante está hablando de un proceso en movimiento, ¿sí? Hirviente, ¿sí? Sirviente, eso significa un movimiento. Y por eso me niego a decir, aunque está, como les digo, está aceptada la palabra, ya históricamente se les dice judaizantes. Pero sí, en general es la misma palabra. Es la misma, se refiere a la misma población nuevo cristiano, converso, criptojudío, judaizante. Si tú te vas, la persona que me lo pregunta, si nos vamos a la raíz de todo, que podemos verlo en los actos del Santo Oficio, en las actas del Santo Oficio, hay ligeras variaciones en la aceptación de la palabra. Pero es lo mismo. Son el judío que no es ni judío ni cristiano o que pretende ser cristiano, pero todavía tiene prácticas judías. Y como les dije, que dio origen a la palabra peyorativa, terriblemente peyorativa, que es marranos, y que si ustedes que tengan más o menos mi edad, se acordarán que nosotros utilizábamos mucho esa palabra, hasta la hay en Yiddish, ¿no? Los maraners. Afortunadamente esta palabra se ha cambiado, se les llama los anusim, que significa más o menos los mismos, los anusim es los que retornan, ¿sí? Que ya también tiene una connotación diferente. Pero son cuestiones de semántica. Perdón por la interrupción. Shulamit, tenemos 5 minutitos para 3 preguntas más. Okay. ¿Hernán Cortés o Cristóbal Colón fueron judíos o criptojudíos?
sé, mira, se habla mucho de que Cristóbal Colón era judío. Yo, no, la verdad, confieso que yo nunca me he metido a estudiar la procedencia de Cristóbal Colón. Se lo cubra mucho que tenía raíces judías. Personalmente nunca lo he sabido de cierto, pero como les digo, no he estudiado la vida interna, ancestral de Cristóbal Colón. No lo creo, no lo creo. Acuérdense que era un genovés en una época en que Italia no recibía bien a sus judíos, pero yo creo que lo lindo de este seminario va a ser que va a despertar muchas curiosidades y muchos deseos de investigar. Yo lo que sí les puedo decir, Hernán Cortés no tenía ninguna raíz judía. No sé, como les digo, si Cristóbal Colón, porque mucho se ha dicho, nada se ha comprobado. Sabemos que hay muchas leyendas, que los judíos tendemos mucho a querernos apropiar de personajes importantes, pero no tengo certeza. De lo que sí tengo certeza es que Hernán Cortés no era judío, ni tenía raíces judías, porque entonces los reyes católicos no le hubieran encomendado una hazaña y lo hubieran recibido, porque nos acordamos que Hernán Cortés hizo sus trampas desde Cuba y todo eso, pero finalmente cuando es triunfador regresa y hubiera sido muy difícil si hubiera sido un criptojudío. Hay que ver un poco lo que es lógico, más que lo que es leyenda. Ahorita que dices que va a despertar mucho interés por investigar, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este seminario. Sí. Hay una cantidad de preguntas que no te lo imaginas. Sí, como digo, repito, es una temática que tuvo un impacto de siglos sobre la población judía. No quiero equiparar, son dos procesos diferentes con el Holocausto, pero son dos eventos históricos de un impacto enorme sobre la población judía del mundo. Que la hayas vivido en carne propia o no, dejó una llaga, una huella, una herida muy grande. ¿Sí? Shulamit, ¿cuáles fueron las consecuencias del Imperio Español al expulsar a los judíos? ¿Cómo los afectó económicamente y socialmente? Mucho, mucho, mucho. Pero como todo proceso histórico, no se sintió al momento. Cuando Isabel y Fernando mueren, España todavía está en la cumbre. España era una gran potencia en Europa. Como les dije hace un rato, la armada, o sea, los barcos españoles, la armada española era la reina de los mares, ¿sí? La economía estaba fuerte. Grandes cantidades de oro salieron y de plata, aunque la plata no estaba tan cotizada. Entonces, grandes cantidades de oro salen de las minas del Dorado en América, de México, y se van a llevar, hay que ir cuando vayan a España, cuando termine el coronavirus, vamos a España y van a ver lo que se guarda en las torres de Sevilla, por ejemplo, en Granada, en todos esos lugares, lo que se llevaron de aquí los españoles, ¿sí? Entonces, pero los judíos movían ese dinero, eran empresariales, eran trabajadores, eran científicos, eran médicos. Y entonces cuando tú acorralas y corres a esa población, lógicamente el país se va a empobrecer. Como les digo, también la mano de obra del trabajador moro, que algunos no en la misma medida, pero también salen
va a repercutir en un empobrecimiento del campo español. Y les digo, los reyes de España, los muy poderosos, quieren asegurar esta grandeza de España mediante las alianzas matrimoniales que van a evitar, en primer lugar, una confrontación bélica con su enemigo y va a hacer mayores negocios, mayores transacciones comerciales, pero todas las alianzas matrimoniales fueron terriblemente trágicas. Si hay algún día hay una segunda parte, allí sí nos vamos a dar gusto de ver cómo fueron estas alianzas matrimoniales y cómo se frustraron y frustraron los planes de grandeza de España. El país y los que ahorita España es, no en este instante, pero en la segunda mitad del siglo XX, España resurge nuevamente como un país europeo boyante, pero hasta entonces España era un país de una enorme pobreza y de una enorme pobreza también mental. No en su totalidad, porque España es grande, España tuvo grandes pensadores, sigue teniendo grandes filósofos. La contribución que España hizo a la cultura en México en los años 30 es importantísima, pero sí fue un proceso de descenso para España cuando corre a sus judíos y a sus moros. Y eso debe ser una lección histórica, ¿sí? Debería de ser una lección histórica. Quiero hacer un comentario antes de hacerte la última pregunta. Bueno, dos comentarios. El primero es sobre lo que hablábamos de Monterrey al principio de esta sesión de preguntas y respuestas. Nos dice la doctora Jane que hablarás sobre Monterrey el miércoles para que se conecten todos los que están ahorita. Qué bueno, bravo. También es importante para nosotros decirles que vamos a guardar todas sus preguntas para ver de qué manera las contestamos, ya sea en una segunda parte o por correo, etcétera. Tenemos todo aquí registrado. Y por último, Shulamit, después de que llegaron judíos a Flandes, Holanda, el arte flamenco y posible Rembrandt fue judío. Quisiera saber, Stephanie, si tuvieron relevancia en el arte. Sí, sí. Mira, no, Rembrandt no fue judío. Rembrandt tuvo mentores judíos, patrocinadores, mecenas judíos, pero no era un hombre de religión judía. Pero sí, mira, voy a decir una cosa evidente y real. Donde llega una población judía a, a integrarse, generalmente levanta los niveles de vida, tanto económicos como culturales, como educativos. Y eso sucedió en Flandes en especial. En Holanda, como les digo, en Holanda fue un gran auge en todos los sentidos para la propia población que lo reconoció en su momento y para los judíos y para el país en general. Lo mismo sucedió con los países flamencos, como es Flandes, como Bélgica, que también es parte de toda esta zona que tenía población protestante y población de otras derivaciones del cristianismo, y que fueron bien recibidos y bien integrados, y que todavía hasta el día de hoy, pues hay que ver las sinagogas en Ámsterdam, por ejemplo, y ahí podemos ver la grandiosidad, la riqueza de las poblaciones que se fueron, que en general fueron de la diáspora española. No únicamente, hay también ya poblaciones ashkenazitas, pero la base fueron las poblaciones de Sefarad,
Ahora, quiero nomás decir ahorita que me hacen esta pregunta, que la temática que decimos que históricamente es tan atractiva, por terrible, no digo por bella, pero sí es muy dramática, pero por lo tanto muy atrayente, más que atractiva, perdón, atrayente, tuvo y sigue teniendo impacto sobre las artes. Esta temática de la Inquisición está muy presente en la literatura, muy presente hasta el día de hoy en la literatura. A través de toda la historia se han escrito muchas cosas sobre el Geirush Spanie, el exilio de España, ¿sí? En Yiddish hay mucho, en todos los idiomas hay. Todavía ahorita en el siglo XX hay ahorita les podría yo decir una cantidad de libros de literatura sobre el tema, como dijimos, en la pintura, en la música clásica y en la música vernácula. Los cánticos y los romanceros sefaraditas, todos provienen de este grupo de criptojudíos o nuevos cristianos o judaizantes o como les queramos llamar. Muy bien. Hay más de 30 preguntas más. Muchísimas gracias a todos por su participación. También hay otros 30 felicitaciones, Shulamit, por Gracias. lo amena que es tu manera de explicar. En estos momentos estoy poniendo en el chat el link de el documental junto con la contraseña. También le pido a la doctora Raquel si puede compartir su pantalla. Nomás quiero decir una cosa, Sí. que la Keilah va a tener esta enorme generosidad de dar una bibliografía importante en la que la doctora Werner y el licenciado Rubinstein y yo vamos a colaborar para quienes quieran ahondar más en la investigación. Es correcto, es correcto. Cerca del final del seminario estaremos dando la página de internet donde estará toda la información y la podrán consultar ahí. No se preocupen, también nos pueden escribir a contacto@lakeile.com. Es un correo electrónico donde también podemos brindarles toda la información. Ya hasta el momento hay más de 44 preguntas. Y bueno, creo que es momento, si tú estás de acuerdo, Shulamit, de ir a ver el documental en la dirección que está en pantalla o bien la que Como está en no, el chat. muchas gracias a todos. Gracias, También, Alberto. con mucho gusto, Shulamit. Gracias a ti. Y también la proyección del documental será aquí por Zoom. A quien no quiera ir al link, pueden hacerlo también por este mismo canal, sin desconectarse ni nada. Aquí mismo la estaremos transmitiendo. Les invitamos también a ver el video hasta el minuto número 58. Lo partimos en dos partes. Bueno, lo pueden ver completo, pero les pedimos si pueden verlo hasta el minuto número 58 para seguir la línea de este seminario. Si no hay más, pues vamos adelante. Gracias. Gracias a ti, Shulamit.